El Espíritu Santo nos revela en la palabra de Dios las características de aquellos que no van a recibir los beneficios de Dios, aquellos que quedan excluidos del reino de los cielos, pero que sí son merecedores de estar en el infierno, de pasar esa eternidad en ese castigo eterno. Estas características las encontramos en Apocalipsis 21:8 y en Primera de Corintios 6:10. Son las características de aquellos que no van a entrar al reino de los cielos y que no van a permanecer delante de Dios, pero que sí merecen el castigo eterno. En Apocalipsis 21:8 nos habla de esas características, diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y nos termina diciendo que es la muerte segunda. En Primera de Corintios 6:10, la lista, a nuestro parecer, es algo diferente. Y comienza diciendo, ya haciendo una pregunta: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos. Todas estas características que se nombran en estas dos listas son de los que son excluidos de el reino de los cielos, de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios. A nuestro parecer, a primera lectura, son características un tanto diferentes, pero esto tiene una razón de ser muy sencilla, que las características nombradas en Primera de Corintios son referentes a la iglesia. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, en la cual él les está diciendo: no os dejéis engañar. Por eso comienza con una pregunta: ¿o no sabéis? ¿No lo saben? ¿No se lo han enseñado? ¿No lo conocen? ¿O quieren desconocerlo? ¿O han sido engañados? La iglesia debe de saber que los que participan de tales obras o los que tienen estas características en su vida, en su actuar, no heredarán el reino de Dios. Entonces estas características son prácticas que estaban infiltradas o que estaban practicando la iglesia, y que está hablando que la iglesia no puede practicar esto. Por eso les dice: y esto erais algunos. Antes practicaban esto, antes eras así, pero desde el momento en que conociste, creíste en Jesucristo, habéis sido lavado, santificado, justificado en el nombre de Jesucristo y de su Santo Espíritu. No os dejéis engañar. Ninguno que practica estas cosas va a entrar al reino de los cielos. Uno puede decir: yo soy cristiano, yo soy creyente, yo leo la Biblia, yo me congrego, me reúno a adorar a Dios. Yo predico la palabra, soy pastor, soy congregante, oro, ayuno, hago todo lo que un cristiano debe de hacer. Sin embargo, no he dejado
mi injusticia, no he dejado mi inmoralidad, no he dejado mi corrupción, mi pensamiento corrupto y mi forma pecaminosa de andar y de pecar. En muchas iglesias se predica y se practican muchas de estas cosas, se permiten muchas de estas cosas y se les enseña que aquel que permanece en sus pecados puede ser salvo, que Dios ama y que Dios no va a castigar, que Dios ve lo profundo del corazón. Actualmente muchos pastores, muchos ministros están en adulterio, estando recasados, viviendo en fornicación, viviendo en esa homosexualidad o en toda esa lascivia, en borracheras, en idolatrías, en una fuerte y creciente hipocresía, siendo ladrones, avaros, difamadores, estafadores, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Por eso dice, ninguno de estos entrará al reino de los cielos, ninguno de estos heredará el reino de los cielos, porque el heredero es un hijo de Dios, y un hijo de Dios no tiene ese comportamiento, un hijo de Dios no tiene esas perversiones o esa corrupción. Un hijo de Dios actúa en santidad. Un hijo de Dios actúa en la guía, en la restauración y renovación del Espíritu Santo. Por eso es que estas características son para aquellos que no van a entrar al reino de los cielos. Estas características son para aquellos que no van a pasar ese juicio del tribunal de Jesucristo. Aquellos que se dicen iglesia y que no van a pasar ese filtro del tribunal de Jesucristo, a los cuales el Señor les dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces estas son características que no deben de estar en la iglesia, no deben de estar en el verdadero creyente, no deben de ser practicadas por aquel que tiene ese interés de entrar al reino de los cielos, que tiene ese interés de recibir esa herencia espiritual que está preparada y está guardada para los hijos de Dios. Y entonces quedan excluidos. Ahora, el segundo grupo de características que está en Apocalipsis 21:8 son las que van a ser reconocidas en toda la humanidad. Hay una diferencia en el grupo que es la iglesia, que tiene que ver con Jesucristo, pero este segundo grupo es correspondiente a toda la humanidad. Las características que van a encontrarse, que son practicadas por toda la humanidad. Entonces estas son características universales, universales de pecado, prácticas universales de pecado. Las características de Corintios son para aquellos denominados cristianos, pero estas características de Apocalipsis son para todos aquellos que no se llamen cristianos, de cualquier creencia, de cualquier ideología, de cualquier denominación. Por eso nos habla que los grandes y los pequeños de pie delante de Dios, estos son los muertos, que tienen estas características o que se les encontró estas características. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Estas características son generales, son encontradas en toda la humanidad
en todo tiempo. Y los que tienen estas características, los que practican estas características o estos comportamientos, no entran al reino de los cielos, sino que para estos está preparado aquel lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. El reino de los cielos está preparado para los hijos de Dios, para aquellos que creen en Jesucristo y que han sido restaurados, que han sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesucristo y de el Espíritu Santo. Para estos está preparado el reino de los cielos. Para esto hay lugar en el reino de los cielos. En forma contraria, también hay un lugar preparado para los pecadores. Hay un lugar adecuado para los pecadores. Un lugar adecuado para el cristiano, para el Hijo de Dios. Un lugar adecuado para aquel incrédulo, para aquel pecador. Dios es justo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios comienza haciendo esa pregunta. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dios no es injusto. Dios es justo y prepara las cosas que son justas para el camino que ha elegido cada quien. ¿Elegiste el camino de la vida o elegiste el camino de la muerte? Hay un lugar preparado para esa elección. Hay un destino preparado para esa actitud, para esa práctica que elegiste ejercer. De esta forma, los que pretendan entrar al reino de los cielos primero tienen que pasar por el tribunal de Jesucristo, y a los que les son encontradas estas características de 1 Corintios 6:10, estos son rechazados, les son cerradas las puertas del reino de los cielos y entran a formar parte de este segundo grupo que es universal. Por eso es que el cristiano fiel y verdadero debe de tener cuidado de no tener esas prácticas, de no tener ese comportamiento que le va a impedir el avanzar, el llegar a la meta que es la vida eterna, que es el reino de los cielos. Estas características significan el fracaso del cristiano, en cual no hay una fidelidad, no hay una verdad, no hay ningún nuevo nacimiento, no hay ninguna acción espiritual en la vida de esta. Ahora, sobre las características del comportamiento universal, nos habla primero de los cobardes. ¿Por qué es que los cobardes no pueden entrar al reino de los cielos? ¿Y por qué es que para esto sí está preparado el lago de fuego? ¿Por qué es grave esa característica de la cobardía? ¿A qué se refiere con el cobarde? Según la definición del diccionario, el cobarde es un pusilánime que no tiene valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas ni arriesgadas. El cobarde no quiere arriesgarse, no quiere afrontar una situación, o sea, no quiere pasar. Por esto es que la característica del cobarde no es apta para pasar al reino de los cielos. Porque para pasar al reino de los cielos se necesita esa valentía, ese arrojo de dejar el mundo de pecado, de dejar todo este estado de muerte, todo este conformismo y bienestar carnal, despojarse de esta naturaleza carnal y adoptar, andar espiritualmente, que significa dejar el mundo,
sus pasiones, sus deleites. Dejar todo esto y avanzar al reino de los cielos. La cobardía significa el no querer dejar el pecado, no querer dejar el mundo, sus placeres, sus deleites, su corrupción, su injusticia, su vanidad. Para pasar al reino de los cielos se necesita esa valentía. De ahí que para los cobardes está preparado el lago que arde con fuego y azufre, porque se niega a avanzar, se niega a dejar. Y si se niega a avanzar o a dejar, entonces va a permanecer aquí. Pero aquí ya no hay nada. El cielo y la tierra huyen de delante de Dios. Entonces no hay un lugar a donde permanecer. Pero sí está preparado ese lugar de fuego y azufre que es el castigo eterno, lo cual significa la segunda muerte. Cuando Dios creó al hombre, le dio instrucciones claras. El día que tú comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, entonces tú morirás. Dios le está revelando al hombre que hay una consecuencia de la desobediencia y esa consecuencia es la muerte, pero que también hay una consecuencia a la obediencia y esa consecuencia es la vida. Vas a permanecer vivo si obedeces, vas a morir si desobedeces. La elección del hombre fue hacia la desobediencia, hacia la muerte. Entonces el hombre no tuvo ese miedo hacia la muerte, no tuvo miedo hacia la desobediencia. El hombre tuvo miedo a obedecer y tuvo miedo a la consecuencia de obedecer o al fruto de obedecer. De ahí que el hombre fue cobarde para obedecer y apto, capaz, feliz para desobedecer. Esa es su elección. Ahí se manifiesta la cobardía del hombre. ¿Hacia dónde está su orientación? Es cobarde, le tiene miedo a obedecer, le tiene miedo a Dios, pero no le tiene miedo a la desobediencia ni a las consecuencias de la desobediencia. Entonces el hombre es valiente para desobedecer y cobarde para obedecer. Por eso es que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Para los cobardes está preparado el fuego eterno de condenación. Si le tiene miedo a la obediencia, si es cobarde a la presencia de Dios, entonces no es apto para estar en la presencia de Dios en el reino de los cielos. El hombre muestra esa cobardía delante de Dios. Es cobarde, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a su palabra, le tiene miedo a lo que Él ha dicho, le tiene miedo a la dirección, a la conducción que Dios hace a través del Espíritu Santo. Le tiene miedo a la palabra de Dios. Es cobarde delante de Dios, pero se refugia y es valiente para desobedecer. Es valiente para hacer las cosas que no debe de hacer, las cosas que le conducen a la muerte. Para eso sí es temerario, para eso sí es valiente. Por eso es entendible la justicia de Dios. Dios ha preparado un lugar para los cobardes y ha preparado un lugar para los valientes, para aquellos que se acercan delante de Dios.
para aquellos que saben cómo agradar a Dios, para aquellos que han dejado la soberbia, la altivez, el orgullo, la desobediencia, para aquellos que han venido delante de Dios y que se han despojado de todo aquello que es nocivo, de todo aquello que les aleja de Dios. Aquellos que han sido valientes de despojarse de ese orgullo. Han sido valientes al ser humildes. Han sido valientes al ser obedientes. Es de valientes obedecer a Dios. Es de cobardes desobedecer a Dios. Es de valientes venir arrepentidos delante de Dios, pero es de cobardes permanecer soberbios y altivos delante de Dios. Entendemos entonces esta lógica, entendemos esta justicia de Dios. El cobarde me tiene miedo. El cobarde me aborrece. El cobarde me desecha. Entonces hay un lugar para ese cobarde, hay un lugar para su cobardía, lejos de mi presencia. Y hay un lugar para aquellos valientes que humildemente se acercan a mí. Hay un lugar para aquellos valientes que se han humillado, que han buscado mi perdón, que han inclinado su rostro delante de mí y me han buscado en espíritu y en verdad. Dios nos enseña y nos alerta de estas cosas antes de que sucedan, antes de que sea demasiado tarde. Si creemos en Dios, andemos en esa fidelidad y dejemos todo este mundo de pecado que nos arrastra hacia la perdición. Seamos humildes, sencillos, para no ser rechazados. Tengamos esas cualidades que nos hacen aptos para entrar al reino de los cielos. No mantengamos las cualidades de aquello que no nos hace apto, pero que sí nos da esa aptitud de estar en esa condenación eterna. Tengamos ese cuidado, vengamos delante de Dios en esa humildad, en esa obediencia. No seamos cobardes delante de Dios, sino fieles, seguros de que Él tiene bendiciones, vida abundante para aquel que le busca, para aquel que cree, para aquel que se acerca a Él y tiene esa puerta abierta a la vida eterna. No seas engañado, no seas confundido. Dios es justo, justo juez y hace las cosas correctas. No puede ser engañado y Él juzga correctamente todas las cosas. Dios te bendiga.